Cerramos una de las semanas más locas de los últimos años, en la que se está poniendo a prueba a los inversores con liquidaciones masivas y una corrección importante que ha destrozado a las principales altcoins, con caídas de entre un 30 y un 60% desde los máximos que alcanzaron después de las elecciones. Un momento en el que muchos inversores están tirando la toalla, saliendo del mercado sin esperanza alguna de que la situación pueda remontar, liquidando también sus inversiones en pérdidas y haciendo que el miedo sea el encargado de la toma de decisiones. Sin embargo, y lejos de toda la incertidumbre, el mercado ha entrado en una fase muy interesante, en el que la volatilidad, manipulación y la presión bajista sigue cogiendo protagonismo, para terminar de liquidar a las manos débiles y finalmente, cuando esté todo despejado y el FOMO ya no esté presente, remontar y volver a recuperar el color verde, premiando una vez más a todos los que hayan sido capaces de ignorar el FAD y seguir enfocados en el largo plazo. En el vídeo de hoy vamos a analizar a fondo la posible manipulación del mercado, todo lo que está ocurriendo con Ethereum y el rumbo que podría coger el mercado de cara a las próximas semanas. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. ¿Están manipulando el precio de Ethereum? Ethereum es una pieza clave de los mercados alcistas, ya que los inversores empiezan a rotar su liquidez desde Bitcoin una vez que alcanzan un porcentaje de ganancias, todo ello con el objetivo de buscar un activo con menor capitalización que tenga más potencial de hacer X en comparación con Bitcoin. De hecho, si echamos un vistazo a los datos del anterior bull run, en el 2021, en el primer repunte del mercado en el que Bitcoin rompió la barrera de los $50.000 para marcar su primer máximo histórico antes de la corrección y posterior subida a los $69.000, el precio de Bitcoin tuvo un crecimiento bastante importante, logrando más de un 400% de subida en el periodo transcurrido desde el verano del 2020 hasta abril-mayo del 2021, mientras que Ethereum en ese periodo aproximado pasó de valer $246 a subir por encima de los 4.000, o lo que es lo mismo, una subida de un 1.600%. ¿Y esto por qué, Hugo? Pues tal y como hemos explicado en varios vídeos, esto se debe a varios motivos. En primer lugar tenemos la capitalización de ambos, y es que al hablar de Bitcoin estamos considerando una capitalización de mercado muy superior a la de Ethereum. De hecho, en el momento de la grabación de este vídeo, la de Bitcoin es de casi 2 trillion, mientras que la de Ethereum es de algo más de 300 billion. Es decir, que la de Bitcoin es actualmente unas 6 veces mayor que la de Ethereum, lo que implica que para ver un cambio en el precio necesitamos mucho más dinero fluyendo a Bitcoin que a Ethereum, y encima esto es exponencial, ya que cuanto más vale, más capitalización. Por lo que muchos inversores van rotando su liquidez hacia Ethereum una vez que ya consideran que Bitcoin les ha dado los beneficios suficientes. Otro aspecto por el que Ethereum ha tenido históricamente movimientos tan altos es por el gran interés que hay en torno a esta moneda, y es que Ethereum es el pilar fundamental dentro de las altcoins, representando no solo la red sobre la que funcionan la mayoría de proyectos, sino también una herramienta que ha inspirado muchas soluciones tecnológicas y que integra miles de aplicaciones que disfrutan de la seguridad y estabilidad que les da este proyecto. Esto ha permitido que se posicione muy bien dentro del sector, lo que hace que para los inversores sea una opción teóricamente más fiable y establecida, y a pesar de que sea más especulativa que Bitcoin, es mucho menos que otras altcoins al tener mayor recorrido y respaldo, además de gran utilidad. Todos estos factores han permitido que con el paso de los ciclos haya ido ganando protagonismo de cara a las alt seasons. De hecho, normalmente cuando se trata de pronosticar la llegada de una, la segunda fase suele ser en la que Ethereum empieza a superar el rendimiento de Bitcoin, para después pasar a una siguiente fase en la que los pickups continúan con ese tirón y una última en la que todo sube de forma exponencial. Sin embargo, lejos de lo que ha ido ocurriendo en los anteriores ciclos, en esta ocasión el movimiento de Ethereum está siendo muy diferente, atravesando una etapa complicada en la que el precio se ha quedado muy lejos del rendimiento de Bitcoin. De hecho, tras la caída de esta semana, apenas está a un 170% del mínimo de ciclo, un punto que alcanzó cuando se desplomó más de un 80% tras caer desde los casi $5.000 hasta los 1.000. ¿Ethereum ya ha tocado techo? Esta situación está siendo muy frustrante para los holders de Ethereum y hay varios motivos por los que está siguiendo este movimiento. En primer lugar tenemos la aprobación de su ETF, que desde luego es una noticia muy importante, ya que al igual que ocurrió con Bitcoin, permite que las instituciones de los Estados Unidos puedan acceder a este activo de forma regulada, arrastrando mucha liquidez e interés hacia su moneda.
Además, hay que tener en cuenta que no era una aprobación cualquiera, sino que este evento suponía la primera aprobación del ETF de una altcoin, es decir, el primero en seguir los pasos de Bitcoin. Y viendo el subidón que dio Bitcoin, muchos inversores empezaron a mostrarse muy optimistas con la llegada del ETF, haciendo que el precio de Ethereum se catapultara de nuevo por encima de los $4.000 y dando esperanzas de volver a ver un nuevo máximo histórico muy pronto. Sin embargo, el resultado fue bastante distinto a lo esperado, y tras el halving, el precio de Ethereum fue perdiendo fuerza como resultado de todas las liquidaciones que llevó a cabo Grayscale en el evento de Sell the News, dejando a Ethereum en un escenario algo complicado del que logró salir relativamente tras las elecciones de los Estados Unidos y la victoria de Trump, donde repuntó nuevamente hasta los $4.000. No obstante, desde entonces la incertidumbre económica, la falta de movimiento por parte de los ETF y las esperanzas que son cada vez menores de los inversores han hecho que el precio de Ethereum haya ido perdiendo fuerza y actualmente se encuentre a casi un 50% de sus máximos. Por otra parte, si hablamos de factores que hayan condicionado al precio de Ethereum, uno que sin duda ha sido el protagonista es el FOMO, es decir, la falta de interés y actividad que hay por parte del sector retail, que no tiene nada que ver con lo que vivimos en 2021 y que ha hecho que tengamos muchísima menos inversión en altcoins, que históricamente subían por el FOMO retail. Otro factor que ha hecho mucho daño, como siempre, es el apalancamiento, ya que a raíz de lo que hemos comentado antes sobre las fases del mercado, después de la victoria de Trump, muchos inversores estaban bastante optimistas sobre el momentum que estaba empezando a tener Ethereum, confiando que ya había llegado la hora de romper por fin el máximo de 2021. Esto hizo que se empezara a acumular muchísimo apalancamiento de inversores que especulaban sobre subidas, lo que condujo a una liquidación masiva el pasado lunes cuando el precio de Ethereum retrocedió más de un 30%, dejando liquidaciones masivas en todos aquellos inversores que tenían posiciones abiertas en largo tras la caída hasta los $2.100. Y por último, este factor del apalancamiento va muy de la mano con la manipulación, y es que viendo un activo como Ethereum en el que tanta gente está siendo optimista y viendo cómo está empezando a entrar el sector institucional al mercado, estamos sufriendo un importante episodio de manipulación, tanto de emociones como de precios, en el que en un par de semanas y sin motivos demasiado aparentes el precio de las principales altcoins se ha desplomado más de un 50%, algo que también ha sucedido con Ethereum. Y es que si tenemos en cuenta las noticias, lo más grave que ha pasado estos días ha sido el anuncio de los aranceles de Trump, que lógicamente no ha tenido demasiada buena acogida en los mercados. Pero de ahí a que Ethereum se desplome a niveles del 2023 y sufra un mechazo de más de un 30% en un solo día, hay algo que empieza a oler bastante raro. Y sí, en todos los ciclos vemos caídas y correcciones, también durante los mercados alcistas, pero estas suelen estar causadas por noticias importantes referentes al sector, o directamente relacionadas, como fue el famoso China ban de Bitcoin, o Tesla dejando de aceptar los pagos en Bitcoin, o todo el FAT que vimos de la SEC. Sin embargo, en este ciclo estamos viendo algo totalmente distinto, y no solo salen noticias optimistas, sino que la SEC ha dejado atrás a Gary Gensler, los fondos no paran de solicitar nuevos ETF, el gobierno de los Estados Unidos es más pro Bitcoin que nunca, países del mundo pues están empezando a seguir también sus pasos, y en general se están empezando a tejer un futuro mucho más favorable para el sector. Y mientras tanto el precio, en lugar de subir, está corrigiendo y el miedo ha vuelto al mercado. Pero no entiendo, Hugo, ¿por qué hay tanto interés en tirar los precios? Pues la verdad que esto va mucho más allá de lo que te imaginas, porque en un primer lugar puedes pensar que es una tontería manipular el precio y que luego estos grandes fondos e instituciones estén en pérdidas al ver a Ethereum en $2.100. Pero en realidad todas estas instituciones están mucho más enfocadas en el largo plazo, y estas sacudidas les permiten seguir acumulando y llenando sus bolsas a mejores precios. Y además les permite sacar a todas las manos débiles del mercado, liquidando a miles de holders con fuertes bajadas e incertidumbre, y aprovechando así para seguir posicionándose de cara a un próximo ciclo alcista. También hay que tener en cuenta que si algo caracteriza a este mercado es que el precio suele hacer lo contrario de lo que espera la mayoría, y cuando hay FOMO y mucho interés en que suba, curiosamente hace lo contrario. Y viendo que después de las elecciones estaba todo el mundo esperando una gran subida y la tan esperada alt season, han aprovechado para sacudir el mercado y destrozar el apalancamiento y dejar mucho más limpio todo de cara a un posible movimiento alcista, generando dudas y miedo entre los inversores que ven cómo todo se empieza a desmoronar poco a poco y que sus portafolios no paran de caer a pesar de tener a Bitcoin cerca de los $100.000. Y de hecho no me extrañaría que sigamos sufriendo unas cuantas semanas y teniendo alguna que otra corrección hasta el punto en el que la mayoría de los inversores pierdan la esperanza y de ahí podamos ver una subida más fuerte y sólida.
Entonces, Hugo, ¿estás diciendo que ya se acabó la subida? ¿Que estos han sido los máximos de ciclo? Pues si seguimos lo que ha ocurrido en otros ciclos, la verdad que no estaríamos ni de cerca en los máximos, ya que la dominancia de Bitcoin aún sigue disparada. No obstante, y después de todo lo que hemos comentado y sobre todo viendo el panorama económico, sinceramente, tal y como hemos afirmado en varias ocasiones, este ciclo es muy pero que muy diferente a los anteriores. Y aunque es cierto que veo difícil que tengamos una all-season como la de 2021, no creo que la tendencia alcista haya terminado todavía, ni mucho menos. Y con todas las noticias positivas que están llegando y que aún no han tenido un impacto en los precios, posiblemente podamos tener un ciclo un poquito más extenso, en el que una vez que se estabilice la economía y en el que Trump se asiente en el gobierno y se frene un poquito toda la tensión internacional y termine todo el teatrillo que estamos viendo, el mercado pueda experimentar un nuevo ciclo alcista. Un movimiento en el que todos aquellos proyectos que cuenten con un gran apoyo institucional pueden subir con fuerza a medida que potencian su adopción, y en el que monedas como Ethereum pueden salir del bache a medida que las grandes instituciones van entrando al mercado. El siguiente proyecto del que vamos a hablar hoy es Mantle. Y bien, para terminar me gustaría repasar las últimas novedades de Mantle, un proyecto que ya hemos analizado varias veces en el canal y que se ha convertido en uno de los grandes referentes de la red Ethereum. Un proyecto que gracias a su gran evolución y continuo desarrollo no ha parado de escalar en el ranking de CoinMarketCap, subiendo hasta la posición número 33 con una capitalización que ya supera los 3.800 millones de dólares. Y es que si echamos un vistazo al precio, a pesar de la gran volatilidad de esta semana que ha arrastrado a las principales altcoins del mercado hacia abajo, con Solana perdiendo los $200, Ethereum llegando a precios del 2023 y ADA sufriendo una caída de más de un 60% desde máximos en este ciclo, el precio de Mantle ha resistido bastante bien, recuperando el dólar poco después de la caída y acumulando ya más de un 10% de crecimiento versus Bitcoin en la última semana. Todo ello gracias al trabajo que están haciendo, algo que ha reflejado la famosa empresa Messari en uno de sus últimos reportes en los que han analizado la actividad de Mantle en el último trimestre del 2024, destacando que tras su transición hacia los Zcash Rollups o con OP Suthink, este proyecto ha vivido un gran impulso de la escalabilidad y la finalidad de sus transacciones DeFi, permitiendo que su TVL trimestral se haya disparado en más de un 35.8% y su capitalización trimestral en más de un 106% y su valor de tesoro en un 52%. Pero esto no ha sido lo único, sino que más allá de los datos de su ecosistema han firmado varios partnerships muy importantes, como el de Layer 3 Intel, un paso que le va a permitir a los usuarios de Mantle interactuar e implementar agentes de IA, buscando así tener algo de referencia también en este ecosistema con tanto potencial de cara al futuro. Un movimiento que se suma también a las asociaciones con A41 y con Mirana, que también va un poco en la misma dinámica. Unas noticias muy interesantes que han devuelto la ilusión a los holders de MNT y que están muy centrados en este 2025, disfrutando de las grandes campañas con las que Mantle recompensa a sus holders con airdrops exclusivos, como es el caso de la campaña de Acena o de Igen, que terminan el 11 y el 6 de marzo respectivamente. Y que además se han sumado al anuncio del pasado 22 de enero, donde comunicaron una nueva visión del proyecto que iba a empezar a centrarse en varios pilares fundamentales de innovación, para poder seguir posicionándose en la industria, como es el caso de los avances de la inteligencia artificial con Mantle X, los index funds y la bancarización a través de Mantle. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.